Adán Augusto López reconoció que es morenista doble cachucha, de día político y de noche asesor jurídico. Durante 2023 y 2024 recibió 79 millones de pesos de empresas fantasma prestadoras de servicio o ligadas a morenistas. Los depósitos se produjeron cuando Adán era pieza clave de procesos activos para definir candidaturas en Morena, aunque en su escala de valores esto no supone ningún conflicto de interés. No hay ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial. En esa época ya había sido definida la candidatura presidencial. Pero si era aspirante a senador, ¿no? Y es el ejercicio de mi profesión. Ya sin culpa reconoció brindar sus servicios legales a la operadora turística Rabaté, que tiene hoteles en Tabasco y que en diciembre de 2023 le pagó más de 11 millones de pesos. Ellos me contrataron a mí, yo les hice un planteamiento para la administración del fideicomiso y ellos me pagaron mi servicio. El morenista dijo que sabe quién reveló su fortuna escondida y quitó de la lista a quienes despachan en Palacio Nacional. Pero yo nunca hablé de fuego amigo y yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo, lo daré a conocer. En su momento, cuando yo considere políticamente oportuno. Y de paso, se lavó las manos por colocar a su amigo Hernán Bermúdez para que barriera con la seguridad de Tabasco. Incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni fiscalías, nadie a mí me informó. Y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal. Yo he sido citado a comparecer. Con información de Gerardo Segura e Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Demasiados escándalos, demasiadas explicaciones por dar, demasiadas mentiras las de Adán Augusto López. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Siempre un gusto. Qué gusto, muy buenas noches. Jorge Triana, Jorge, ¿qué tal, Manuel? Gracias. Un gusto, muchas gracias. Gracias por estar acá. Pablo Iriart, querido Pablo, qué gusto verte, ¿cómo estás? Igualmente. Bienvenido y gracias por estar acá. Salió el viernes, apareció de nuevo hoy y está envuelto en un mar de preguntas, está en un huracán del que no sale, Sergio. Así es, y va llenando algunos huecos, destapa otros huecos. Lo sorprendente fue que el viernes pasado Adán Augusto pues reconoció que recibió nada más en 2 años un ingreso por 779 millones de pesos, pues que no se ganan todos los días. Dijo que era por servicios legales, que es notario. La ley del notariado de Tabasco impide tener otra profesión mientras se ejerce eso. La confesó prácticamente un delito. Confesó ese delito, después parecía por las mismas cifras de los documentos que presentó que había pagado de impuestos sobre la renta 0.3% en un año y un poquito más, 2 y pico por ciento en el siguiente año. Hoy dijo, no, es que eso fue lo que pagué en la declaración anual. En realidad pagué 22.8 millones. Tampoco coincide porque es 28% de los 79 millones. Yo pago 35, creo que quien quiera que pague esa cantidad paga 35. Claro. Y por mucho que deduzcas gastos médicos y los gastos indispensables, la verdad es que es muy difícil que logres bajarlo a 28, pero en fin, se llenan toda una serie o más bien quedan una serie de huecos, pero por lo menos yo ya entendí algo. Y eso a mí me parece ya... Ayúdanos, yo ya no entiendo nada. Es que no te acuerdas. ¿Te acuerdas que el expresidente López Obrador decía que él iba a acabar con la corrupción barriendo las escaleras de arriba para abajo? Ajá. Pues se compró una barredora, ¿no? Pues sí. Con razón. Bueno, con razón. Ahí está el punto. Perdón la interrupción. Sí, por favor. Ahí está el punto. Eso de si barren las escaleras de arriba para abajo, resulta que en la cima, en el último peldaño de la pirámide de la corrupción y del crimen organizado, está el entorno más cercano del expresidente López Obrador, de los gobernadores morenistas y de los legisladores de su partido. Entonces la presidenta, al llegar al primer año de su gobierno, se enfrenta al dilema: ¿rescato a López Obrador o rescato a México? Es imposible hacer las dos cosas juntas, porque por la misma razón de que no se puede chiflar y comer pinole. Es decir, ahí está el dilema
enorme de México hoy. O se rescata al expresidente o se rescata a México, que está siendo entregado o que está en manos de este consorcio político criminal empresarial. Ahora, en ese barco, en el de López Obrador, van muchos encumbrados durante ese sexenio y cobijados todavía hoy, porque Adán Augusto López, con todas estas mentiras, escándalos y presuntos delitos, sigue siendo el coordinador de la mayoría, sigue siendo el coordinador de Morena. Sigue siendo el coordinador, se aferra a ese espacio. Él lo que dice es, pues yo me gané este espacio, es mi esfera de protección y no se mueve de ahí. Y creo que la presidenta lo que está haciendo es una suerte de malabares y su objetivo es, me voy a deshacer de la gente que me estorba y que la verdad sí son una carga para el movimiento, para el propio gobierno, entre ellos Adán Augusto, pero sin pelearme con el presidente de la República, y eso me parece que es muy peligroso y casi imposible. Es como caminar en la cuerda floja. Es caminar en la cuerda floja, te vas a caer para algún lugar en algún momento y la presidenta tiene que tomar una definición. La salida que habrá es de pronóstico reservado. Ahora, yo me pregunto una cosa, no me pregunto, más bien la asevero, porque no hay para dónde hacerse. Estos documentos que se filtraron la semana pasada y que sacaron en un noticiero y que se dio a conocer, bueno, pues estas transferencias irregulares de 79 millones de pesos son documentos del SAT, solamente los podía tener el SAT. ¿Quién es el director del SAT? Es una persona de nombre Antonio Dagnino. Muy cercano a Andy López amigo Beltrán. de Andy prácticamente de la infancia, compañero de la escuela. También los podría tener la unidad de inteligencia financiera, que ya la controla desde hace algunos meses Omar García Harfuch. Yo me niego a pensar que en cualquiera de los dos casos, que fue una filtración de cualquiera de estas dos unidades de gobierno, pues no haya estado enterada la presidenta. Entonces, bueno, pues esto, vaya, aquí no hay coincidencias, ¿no? Dice la presidenta que no se filtran documentos, informaciones desde su gobierno. Estaría complicado que dijera sí filtramos. Pero ahora no. López Obrador filtraba documentos, de hecho los presentaba en la mañanera, por supuesto, abiertamente, y decía el reportero tal que escribe cosas que no me gustan, ganó esto y ganó esto. Exhibía datos personales. A Xochitl Gálvez, los datos de su empresa. O sea, delitos. Sí. Fue un delito del expresidente. Sin duda. Ahora, aquí el tema es, me llama la atención que Jorge se refiere a López Obrador como el presidente. Sí, también me llama la atención. El presidente de la República. Así le llama la presidenta Sheinbaum, o sea que me parece muy educado de parte de Jorge que no desmienta a la presidenta Sheinbaum. No en este momento. Me ganó el subconsciente. Pero sí es claro que un país no puede tener dos presidentes al mismo tiempo. Tarde o temprano vamos a ver pues cómo se deslinda de alguna forma la presidenta Sheinbaum del expresidente López Obrador. Hemos visto una serie de decisiones, algunas son filosóficas, o sea, ya no tenemos una política de abrazos y no balazos, ahora tenemos una política de confrontación directa con el crimen organizado, más o menos exitosa, eso ya solamente el tiempo lo dirá. Vimos en el caso del huachicol fiscal o el contrabando de combustible, vimos la detención de un vicealmirante, hay por lo menos una orden de presentación en contra de otro contraalmirante, hay una serie de funcionarios de la Dirección de Aduana. La Dirección de Aduanas ahora está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Marina, que también han sido detenidos. Esto es una acción, de hecho, a un coto de poder que construyó López Obrador. Pero vivimos dos realidades, porque desde Morena se sigue insistiendo en que se terminó el huachicol. Pero lo dicen con una vehemencia, lo dice Luis Alcalde, dice, aquí ya se acabó el huachicol. Y se terminó la corrupción, y se terminó todo eso. Pero oigo lo que plantea Sergio y realmente es muy preocupante como ciudadano mexicano. Yo estoy muy preocupado. A ver, una institución a la que hemos, pero aplaudido por su eficacia y por su institucionalidad, la Marina, nombró ya un vicealmirante, un contraalmirante, metidos en una red criminal de huachicol. Tan cercano a uno que era el particular de su tío, el secretario de Marina. Exactamente, en las más altas esferas de la Secretaría de la Defensa, el sexenio anterior. Políticos del secretario de Marina, ¿no? Y luego el proceder es un proceder de mafias, porque asesinan a un capitán, se suicida un maestre, una muerte extrañísima de otro de los involucrados que estaba en conocimiento, y el contraalmirante que va y denuncia
los hechos, es asesinado. Es el proceder de las mafias, ir cortando todas las líneas para evitar que se llegue a los capos mayores. Son eso dentro de nuestro instituto armado. México, ¿qué está pasando? El secretario de Gobernación, además de esto que iban a separar el poder político y el poder económico, cobró 79 millones, entre ellos a una empresa catalogada por el SAT como fantasma y a una empresa que él le daba contratos cuando era gobernador de Tabasco. Y lo vemos en la protección de... en la protección de este señor, el líder de la Berredora, Bermúdez Requena, cuando la Secretaría de la Defensa en el año 2020, según los documentos desclasificados que se publicaron en el diario El Universal, la Secretaría de la Defensa informó, acababan de nombrar a este señor Bermúdez Requena, y dice la Defensa, ya entabló contactos y asociación delictuosa con el narco. Y lo defiende y lo deja en el puesto el gobernador que fue secretario de Gobernación y ahora es líder del Senado. Es decir, ¿quiénes nos están gobernando? Y que dice que nunca supo nada y que nadie le enteró, que nadie le informó, pero que como mafia también amenaza, porque ha lanzado mensajes, lo hizo el viernes, lo hizo hoy. Yo fui secretario de Gobernación, yo sé de parte de quién, yo fui elegido por 6 años. Es decir, también ahí están pasando cosas. El pájaro mayor tirándole a las escopetas. ¿Quién es el pájaro mayor? ¿Y quién será para Adán Augusto el pájaro mayor? Pero a ver, aquí hay cosas muy extrañas y que no podemos desasociar. Yo he insistido mucho con esta parte. ¿Alguien filtró la carpeta de investigación del huachicol fiscal, de la investigación de la Marina, y tuvo que haber sido de esa filtración desde adentro de la Fiscalía? Es un delito también. Es lo que dice Adán, fuego amigo. Es un delito, alguien lo filtró para que se enteraran, pero se llevó de corbata a otras personas. No nada más es el tema de la Marina. Nos enteramos que Audomaro Martínez, jefe de inteligencia de López Obrador, está implicado a través de empresas de su familia. Nos enteramos que el sobrino del exsecretario de Marina, que está prófugo, tenía negocios con el hijo de Alfonso Durazo. Nos enteramos que Véctor está involucrado en la empresa de Alfonso Romo porque blanqueó activos también para mediar ahí entre los recursos del huachicol fiscal. Nos enteramos que Adán Augusto está también implicado indirectamente en el tema del huachicol fiscal a través de un empresario que le patrocinó su campaña, que controla un muelle en Tampico, Tamaulipas. Es decir, filtraron esa carpeta de investigación con toda la intención de que nos enteramos de todo eso. El fiscal no lo ha desmentido. Y ya filtraron también la de la Barredora. Está en los medios de comunicación. Oye, pero estos que dicen, a ver, son la primera línea. Son los que se sentaban en teoría todas las mañanas a las 6 en el gabinete de seguridad con Andrés Manuel López Obrador. Y tenían información delicadísima. O sea, tenía a un lado al secretario de Marina, tenía junto a él del otro lado al secretario de Gobernación, a su jefe de oficina. Todos nada más faltó Luis Crescencio Sandoval, ¿no? Pues hasta ahora. Ahora, esto ya no parecen casos aislados, parece modus operandi, Sergio. Desafortunadamente sí, yo me temo que bueno, no es la primera vez, pero en esta ocasión voy a coincidir con el expresidente López Obrador. La verdad es que el gobierno es una mafia del poder encabezada por machuchones que reciben dinero a raudales de empresas del crimen organizado. Y sí, continúa plenamente vigente esta mafia del poder. Pues sí. Y me parece que en eso hay que darle la razón a López Obrador, solo que hay que añadir, en respuesta a algo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, es que no se dan cuenta los medios de que por 36 años hubo corrupción y ellos cerraron los ojos. Bueno, yo estoy de acuerdo, hubo corrupción durante 36 años. Los medios en México fueron suficientemente valientes como para dar a conocer la estafa maestra, Odebrecht, en fin, todos los actos de corrupción que vimos. En lo que se equivoca la presidenta es cuando dice a partir del 2018 desapareció la corrupción. ¿Y cuántas veces no dijeron que no eran iguales? No. Y salieron peores. Iban a separar el poder político del económico. No solo lo continuaron, como se ha señalado en esta mesa, sino que agregaron un tercer invitado, que es el crimen organizado. O sea, ¿qué puede esperarse de un país donde en los liderazgos, en este caso del Senado, está Adán Augusto López, al que no van a quitar porque es
un ejercicio de supervivencia. ¿Tú crees que no lo van a quitar? Ni siquiera lo están investigando según lo que ha señalado. Ya aclaró, dijo la presidenta. No, yo creo que es posible que salga de la coordinación, pero el fuero no se lo quitan jamás, porque es un asunto de supervivencia de un complejo empresarial, político, criminal, que es la 4T. Que no termina con Adán Augusto. O sea, ¿tú crees que esto llega, Andrés? Bueno, por supuesto. Si Adán Augusto... Que se enteraba de todo, el presidente se entera de todo. Habla, se cae el escalón más alto de la pirámide, que es Andrés Manuel López Obrador. Era el presidente de la República cuando hasta se inventa un nuevo delito. Decías tú, la corrupción ha existido siempre. En esos niveles no lo recuerdo y hemos tenido tremendos escándalos de corrupción. Mira, el tema del huachicol y el huachicol fiscal. El doctor Barnés, que es un investigador serio, ex rector de la UNAM, acaba de publicar un estudio que recomiendo. Dice, en el sexenio de López Obrador, el huachicol implicó para Pemex pérdidas, robo de 17.200 millones de dólares. Y la afectación a la hacienda pública, porque no se pagó IVA y se evitó el IEPS, es de 11.500 millones de dólares. A ver, esas cantidades no las habíamos oído no hay un mencionar. boquete así en la historia. Y sumando todo. Y hay una lección. A ver, echaron abajo la reforma energética para rescatar a Pemex o para entregarla, tomarla y entregarla a la economía criminal. Los hechos están ahí. O sea, esto no es una invención. Ahí están los números, están los hechos. Y el huachicol fiscal, es un invento del gobierno de López Obrador. No existía. No podía había robo existir antes porque no había importación de particulares de combustible. Hay algo interesantísimo. Efectivamente, no se investiga ni de Ojeda ni de Adán Augusto para arriba. Solamente las investigaciones son para abajo. Hay un momento en que topa la investigación. Eso de que tope quien tope, no hay manera. Ejemplo. ¿Tú coincides en que esto llega o tendría que llegar la propia carpeta de investigación filtrada del huachicol fiscal habla de una reunión en Polanco de uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador con uno de los marinos sobrinos del almirante Ojeda. Habla incluso también, esa misma carpeta refiere una suerte de guerra interna entre Omar García Harfuch y Andy López Beltrán en la disputa por el poder internamente por la investigación que está llevando a cabo. Hay un involucramiento y una línea de investigación clarísima, pero no se está escalando la investigación. Punto que nadie ve. A ver, no puede darse esta trama de huachicol fiscal si no hay involucramiento de los titulares de la Agencia Nacional de Aduanas. Los dos últimos titulares de la Agencia Nacional de Aduanas, que es el actual titular Rafael Marín Mollinedo, primo de Nico, el chofer de Andrés Manuel López Obrador, y el anterior, que es el general Furlong, un general en retiro, los dos fueron designados otra vez por el titular del SAT, Antonio Dagnino, amigo de Andy López Beltrán. Los dos, nadie está investigando a los titulares de aduanas y no se puede mover esto sin que haya la complicidad de funcionarios de aduanas. Nos estamos quedando en la parte castrense, en la parte de la Marina y no estamos yendo más allá porque no se quiere subir de ese escalón. Ahora, porque si subes de ese escalón, pues nomás hay uno ahí arriba, ¿no? Pues, a ver... Ese que dijo que el presidente se enteraba de todos los negocios es lo que decía, se hacían. Pues yo siempre cuestioné que fuera cierto lo que decía López Obrador en el sentido de que el presidente conocía todos los actos de corrupción que tenían lugar en su gobierno. Siempre lo cuestioné, pero eso es lo que él dijo. Lo repitió también Adán Augusto López Hernández en por lo menos una ocasión. Y bueno, la verdad es que lo menos que podemos pedir es que no se exonere de antemano, que no se perdone, porque ellos mismos están diciendo, lo dijo la semana pasada la presidenta Sheinbaum, nada ni nadie por encima de la ley. Pues no puedes simple y sencillamente decir, bueno, no investigo a Ignacio Valle, no investigo a Francisco Garduño, nada más le hago que ofrezca una disculpa, no investigo a Adán Augusto López Hernández y no investigo a Andrés Manuel López Obrador, porque son demasiado importantes y como son nuestros, entonces ya sabemos que tienen que ser inocentes. No, así no son las cosas. Si nadie está por encima de la ley, entonces también el presidente López Obrador debe de ser investigado, no objeto de una cacería de brujas, por supuesto, pero sí investigado. No, la ley es la ley, dijo.
Ah, caray, cambió de opinión. Claro, cambió de opinión ahora que ellos pusieron a los jueces y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una elección donde votó el 10% del padrón y pues, ganó esa combinación que era matemáticamente imposible, pero fue gracias a un acordeón. Ahora fue sí, suerte, la ley es la ley suerte. cuando ya capturé a los 3 poderes de la Unión. Ahora, ¿por qué se tiene que ir a Adán Augusto? Ahí está el señor Rocha Moya en el gobierno de Sinaloa. Ahí está Américo Villarreal. Pero Rocha Moya... Es que la lista es Ahí interminable. ahí está, hemos entrevistado, al menos yo en lo personal, a quienes fueron secuestrados el día de la elección en que gana Rocha no se Moya entendería ese y triunfo. fueron llevados a casas de seguridad por tipos que estaban vestidos como con guerrilla. Está cerca de denunciado 200. en la ONU. En la ONU está Sí, denunciado. Y está ¿Y la qué evidencia pasó? a la vista de quien tenga ojos ¿Y el para ver. presidente qué dijo? ¿Qué dijo? Se portaron bien los del lleva. crimen organizado. Imposible. Pablo, gracias. Imposible. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, Manuel. muchas Gracias a todos. Hasta mañana, pásala.